de los judíos del tiempo de Jesús entendían, cosa que los mismos profetas criticaban, pero que con Dios uno se relaciona a partir del culto. Ahora, ¿cómo es el punto? Como la mayoría de los judíos del tiempo de Jesús tenían claro que habíamos pecado porque hemos tomado el nombre de Dios en vano, para decirlo rápidamente, ¿no? La mayoría de los judíos del tiempo de Jesús no nombraban a Dios. A Dios no se lo nombra. Se buscan modos de evitar nombrarlo. No es que no se lo ama, no es que no se lo quiere, no es que no se lo respeta, solamente no se lo nombra. En cambio, Jesús, que también tiene una experiencia de Dios, va a hablar del reinado de Dios. Pero al hablar del reinado de Dios, está hablando de Dios. ¿Cómo es ese Dios que va a reinar? Ese Dios que va a reinar es el Dios del reino. Es decir, no puede haber un reino de Dios si no nos queda claro cómo es ese Dios que reina. A ver, si es un Dios, si es un rey sádico, es una cosa. Si es un rey que es un viejito gagá, es otra cosa. Si es un Dios que es un emperador autoritario, es otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. La clave está en Israel y en el Medio Oriente. Había distintos tipos de dioses. Si ustedes Si ustedes quieren ver cómo es un buen rey en Israel, lean el Salmo 72. En el Salmo 72 habla del buen rey. Eso es un buen rey para Israel. Es decir, un rey como Dios quiere. De eso se trata lo que Jesús va a proponer. Y este rey, como Dios quiere, es un rey, un Dios al cual no se lo encuentra en ritos, en culto, en templo, sino un Dios que es padre y madre. Abba. Y si quieren decirlo en hebreo, o en arameo, Ima. Abba, Ima. Este Dios, entonces, que no se lo puede nombrar, resulta que es llamado papá. Vean, en tiempos de Jesús ya no hay más Dios, no se lo nombra, como les digo, no hay más profetas, ya no hay profetas. Y en ese contexto, ese Dios lejano que no se lo puede nombrar, acuérdense, por ejemplo, que el Evangelio de Mateo va a hablar del reino de los cielos para no nombrar a Dios precisamente. Porque a Dios no se lo puede nombrar. Marcos, Lucas, Juan, Pablo van a hablar del reino de Dios. Jesús, simplemente. Ahí está, el Dios que es papá, Imma. Ahora, ese Dios que es papá, es un papá que es diferente de muchos papás. A ver, les recuerdo que el Proverbios 3:12, un papá que ama a su hijo no le ahorra palazos. Ese no es el Dios papá de Jesús. Un papá y una mamá que de golpe no pueden manejar a su hijo, lo denuncian ante las autoridades. Este hijo es comilón y borracho. Acuérdense, porque eso decían de Jesús, Este hijo nuestro es comilón y borracho, y el pueblo lo apedreará. Eso es un buen papá. Un papá que denuncia a su hijo para que lo apedreen. Aprendan ustedes, manga de débiles. Ese es un buen papá. Ese no es el papá de Jesús. Es más, el papá de Jesús es un papá que puede ser desobedecido y no nos deja de amar ni un cachito. Acuérdense que las dos únicas parábolas donde Jesús habla de un papá, es un papá que es desobedecido por el hijo más menor que le pide toda la parte de la herencia, que me quiero ir de joda, o si no, el que le dice, no voy a ir a trabajar a tu viña. Y es un papá que es desobedecido y no deja de amarnos ni un cachito. Ese es el papá de Jesús. Bastante distinto de otros papás. Por lo tanto, voy a ser breve en esto porque quiero entrar en otros terrenos, ¿no? Pero es un Dios al que se lo experimenta en lo humano. Miren, miren los textos, voy a pasarlo rápido. El hombre dejará a su padre y su madre, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Cuando se pongan de pie para orar, besen si tienen algo, el Padre que está en los cielos les perdona las ofensas. Brille la luz de ustedes delante de los humanos para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre.
Si ustedes perdonan a los humanos sus ofensas, los perdonará también su Padre. Si no perdonan a los humanos, su Padre no los perdonará. Guárdense de menospreciar a uno de estos pequeños, les digo que sus ángeles ven mi rostro del Padre que está en los cielos. De la misma manera, no es voluntad del Padre que se pierda uno solo de estos pequeños. Como ven, todos estos temas, en lo humano, en el matrimonio, en las ofensas, en las obras, en los hijos, etc., ahí estamos invitados a ver a Dios. Para Jesús. Toma mate. A Dios, ¿dónde lo vemos? En lo humano. Qué Dios raro. Es más, es inseparable de lo humano. Miren, si uno te dice a su padre o a su madre, yo te podría dar ayuda, pero lo declaré ofrenda, ya no puedo hacer nada por mi padre y mi madre. Miren las aves del cielo, mi padre las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Todas estas cosas se afanan los gentiles, ya saben, ustedes busquen el reino y su justicia. Ustedes saben, si son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo? En aquel tiempo, tomando la palabra, Jesús dijo: te alabo, Padre, por haber ocultado estas cosas a los prudentes. Todo me fue entregado por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Como ven, es un Dios al cual tanto lo encontramos que está inseparable, no se separa de lo humano. Y es más todavía, es un Dios Padre, Madre, que invita a ser más humanos. Miren, Jesús dijo: les aseguro, a nadie que haya dejado casa madre de él, por mí y por el Evangelio, recibirá vida eterna. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sean compasivos, como es compasivo el Padre. No beberé este producto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino del Padre. No temas, pequeño rebaño, al Padre le pareció bien darle a ustedes el reino. Por mi parte dispongo un reino como mi Padre lo puso para mí, coman y beban a mi mesa en mi reino. Como ven, este Dios es un Dios al cual en la vida nuestra nos invita a ser mejores humanos. Por eso, y voy a terminar esta parte, con algo que a lo mejor les moleste, lo cual me haría feliz. Y es partir de la oración que Jesús nos enseñó. La oración que Jesús nos enseñó, no que Mateo nos enseñó. Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Chao. Primera parte. Como ven, la oración que Jesús nos enseñó, primero que nada, se dirige a Dios. Tú, a Dios como Padre, Abba. Lo que pide es que sea santificado el nombre, porque con nuestras actitudes el nombre de Dios es bendecido o es maldecido por los demás. ¡Chan! La gente va a bendecir el nombre de Dios cuando vea que los cristianos viven como Dios le gustaría que vivieran. El nombre es santificado. Vean Ezequiel 36, 26. Pero después de esto, vamos al nosotros. Es primero tú y ahora nosotros. Danos nuestro pan indispensable. Perdonanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos al que nos debe. Y no nos conduzcas a la tentación. Vean, después de haber hablado dirigido a Dios, estamos hablando de nosotros. Y lo primero es lo sustancial para la vida, el pan. Danos nuestro pan indispensable. Pero además, le pedimos a Dios que nos perdone, porque nosotros perdonamos las deudas. Deudas. ¿Me prestás unos mangos? Deuda. Ahí tienen la oración que Jesús nos enseñó. Así quiere Jesús que recemos. Y vamos entonces a presentar rápidamente, para empezar, y después vamos a entrar, algunos místicos contemporáneos, siglo XX. No voy al siglo XXI simplemente porque es demasiado pronto para ver cuánto calan. Y tampoco estoy diciendo que sean los todos, ni los únicos, y a lo mejor ni siquiera los mejores.
algunos que me parece que dan algún elemento significativo para tenerlo en cuenta. Vean esto. En tiempos donde florece la crisis religiosa, no existe Dios, el ateísmo o el agnosticismo, aparecen Teresa de Lisieux y Dietrich Bonhoeffer. En tiempos de catástrofes humanas, donde no se puede hablar de Dios después de Auschwitz, aparecen Simone Weil y Etty Hillesum. En tiempos donde todas las religiones, todo vale, que yo cuánto, pluralismo religioso, aparece Charles Foucault. En tiempos donde la iglesia no corre más, la iglesia no sirve, nada por el estilo, los laicos son de cuarta, aparece Pedro Poveda, antes del concilio, En tiempos de la idolatría, aparece la teología de la liberación. Vamos a presentar entonces a estos muchachos. Y empiezo con una amiga personal. Perdón, no puedo ignorarla. Es más, el Papa acaba de anunciar, ustedes saben, el miércoles el Papa tuvo su catequesis. En la catequesis habló de Teresa de Lisieux, dice que va a hacer una carta sobre Teresa de Lisieux, y después fue y se internó. Este año se cumplen 150 años del nacimiento de Teresa de Lisieux. Teresa de Lisieux entró a las Carmelitas Descalzas a los 15 años y murió a los 24 años. Por lo tanto, creo que ninguno de nosotros, ninguno, es más joven que ella. Algunos. Bien. Como ven, nació en 1873, murió en 1897 por tuberculosis. Y hay algo bastante interesante que me parece que vale la pena prestarle atención a Teresa de Lisieux. Y es, ella es hija de su tiempo y por lo tanto un tiempo donde las mujeres no pinchan ni cortan. Es un tiempo en el cual la mística pasaba a ser algo, insisto, maravilloso, extraño, lejano, nada cotidiano. Empieza a ser tiempos en el cual lo que cuenta es el sufrimiento, el dolor, etcétera, 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 etcétera. En ese tiempo, ella va a decir estas frases, por ejemplo. En el amor el cálculo no entra, porque Dios hay una ciencia que no conoce, que es la del cálculo. La meritocracia no entra. En las cosas de Dios no entra. La única manera que tenemos de fundirnos con Dios en un abrazo es que Dios descienda y nos levante en sus manos poniéndonos sobre sus rodillas de madre. Ella va a hablar del ascensor. Nada de escalera, que eso es para los tipos que tienen fuerza. No, ascensor. Ya está. Que labure Dios. El ascensor lo dice ella, no lo digo yo. No, para que no parezca que estoy diciendo. Sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pero no me apoyo en mis méritos. Vuelvo con lo de la meritocracia. No me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es virtud y santidad misma. Solo Él, contentándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta Él y cubriéndome con sus méritos infinitos me hará santa. La santidad está en abrazar a Dios que nos tira los brazos. Es decir, si quiere, para decirlo rápidamente, el que cree que puede llegar a Dios con el esfuerzo de subir escalón por escalón, escalón por escalón, escalón por escalón, tiene un Dios pigmeo. La única manera de llegar a Dios es que Dios baje. Ascensor. Él sabe muy bien, y acá viene otro tema, en esta época el tema clave, fuerte, era el tema del ateísmo. Los ateos son los grandes pecadores para la Iglesia en la época de la monarquía y la República Francesa. Es más, en la ciudad de Lisieux había dos diarios, uno de los dos diarios era monárquico y otro de los diarios era republicano. Anti todo, real republicano, anti iglesia, anti cura, anticlerical, haga patria mate un cura, todas esas cosas, y recontramonárquico el otro. ¿Quién manejaba el diario ultramonárquico? El tío de Teresita.
que había sido como su papá, porque sus papás habían muerto. Teresita, que tiene clarísimo que los ateos son los pecadores, 1 año y medio antes de morir en Pascua, entra en una crisis de fe absoluta y nunca más vuelve a tener experiencia de fe. No siento lo que creo. Noche oscura en Pascua, para que vean que Dios no seguía con el calendario litúrgico. Él sabe muy bien que aunque yo no goce de la alegría de la fe, al menos trato de realizar sus obras. Estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo. Le digo que me alegro de no gozar de ese hermoso cielo aquí en la tierra, para que Él lo abra a los pobres incrédulos para la eternidad. Se siente tan solidaria con los pecadores, que está en la misma mesa que los pecadores, que quiere que porque ella está comiendo con los pecadores en la mesa porque no tiene ninguna experiencia de Dios, los pecadores también vayan al cielo. En mis poemas no canto lo que creo, sino lo que quiero creer. En un momento muriéndose, sufro mucho y no puedo dormir. Entonces recé. ¿Y qué le dijiste a Jesús? No le dije nada, lo amé. Por eso va a terminar diciendo esto. Tenemos que tener piedad de Dios. Toma mate. Pasamos a otro enorme. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano. Dietrich Bonhoeffer, para que se ubiquen. Sumisión y resistencia. ¿Eh? Sumisión y resistencia. No escucho. Sumisión y resistencia, el libro de... ¿De quién? Tiene muchos libros. Sí, muchos libros. Hizo su tesis doctoral sobre la comunión de los santos. Sí. Dietrich Bonhoeffer, a ver, se plantea cómo hablar de Dios en un mundo adulto. Plena guerra, segunda. Él acompaña a la iglesia luterana en Barcelona, después va a Estados Unidos donde termina el doctorado, vuelve a Alemania y está tan enojado con la cercanía de la iglesia luterana alemana con el nazismo que junto con otros funda una iglesia paralela. Junto con nada menos que Karl Barth, para muchos, Karl Barth fue el mejor teólogo del siglo XX de todas las iglesias cristianas. Para que se quede, por lo menos que quede claro que de quién estamos hablando. Se incorpora a la resistencia contra el nazismo y vuelve para formar clandestinamente pastores para su iglesia crítica. Sobre todo le escandaliza la actitud de los nazis frente a los judíos, tanto que él junta plata, mucha, para poder financiar la fuga de judíos a Suiza. Dice esto: la iglesia permanecía muda cuando tendría que haber gritado. Está hablando de la iglesia luterana, ¿no? Permanecía muda cuando tendría que haber gritado. La iglesia reconoce haber sido testigo del abuso de la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de inocentes, de la opresión, el odio y el homicidio, sin haber alzado su voz por ellos, sin haber encontrado los medios de acudir en su ayuda. Es culpable de la vida de los hermanos más débiles e indefensos de Jesucristo. Bonhoeffer va a terminar en la cárcel, 1 año y medio preso y finalmente ahorcado porque participó en un intento de asesinato a Hitler. Perdón. Un Dios que nos permita probar su existencia sería un ídolo. Debemos llegar a un cristianismo no religioso. El fin de lo religioso y la autonomía del mundo no están en contradicción con el cristianismo. Debe haber una purificación de la idea de Dios.
Este mundo en el que vivimos es un mundo adulto, en el que el ser humano ha aprendido a salir adelante sin recurrir a la hipótesis Dios. Lo que incesantemente me preocupa es la cuestión de qué es el cristianismo también. ¿Quién es el Cristo realmente para nosotros hoy? Ha pasado el tiempo que a las personas se les podía explicar esto por medio de palabras teológicas o piadosas. Ha pasado el tiempo de la interioridad de la conciencia, el tiempo de la religión en general, los problemas a solucionar. ¿Qué significa una iglesia, una parroquia, una predicación, una liturgia, una vida cristiana en un mundo sin religión? ¿Cómo hablar de Dios sin religión? Esto es, sin las premisas temporalmente condicionadas de la metafísica, la interioridad, etc. Pero ¿cómo hablar? Pero ¿acaso ya ni siquiera se puede hablar de ello como hasta ahora? Mundanamente de Dios. ¿Cómo somos cristianos religiosamente mundanos? Dios nos hace saber que hemos de vivir como seres humanos que logran vivir sin Dios. El Dios que está en nosotros es el Dios que nos abandona. El Dios que nos hace vivir en el mundo sin la hipótesis de trabajo Dios. Es el Dios ante el cual nos hallamos constantemente. Ante Dios y con Dios vivimos sin Dios. Dios clavado en la cruz permite que lo echen del mundo. Dios es impotente y débil en el mundo y precisamente así está Dios con nosotros y nos ayuda. Simone Weil, tengan en cuenta que existe otra, Simone Weil, pero con B corta, que fue ministra de Salud en Francia, también judía, estuvo en Auschwitz, etc. Otro personaje interesantísimo, pero de mística no tiene nada, que es lo que vamos a hablar. Simone Weil, esta, perdónenme, pero la cara me encanta, es una cara tan simpática, doctora en filosofía a los 21 años. Para que se ubiquen, ella estudió en la facultad junto con Simone de Beauvoir, la mujer de Sartre. Y Simone de Beauvoir le impactó porque en la facultad se informó, se contó que había una gran hambruna en China. Y Simone Weil se puso a llorar desconsoladamente. Y entonces ella le pareció tan empático que la quiso conocer. Y entonces en un momento la quiere conocer y dice esto, Simone de Beauvoir. Dice, hay una sola cosa, una sola revolución fundamental, y es que todos puedan comer. Y yo le dije, dice Simone de Beauvoir, que el problema no es hacer felices a los seres humanos, sino encontrar el sentido a su existencia. Ella me miró fijo y me dijo, ¿cómo se ve que usted nunca pasó hambre? Viajó a Alemania, es francesa, viajó a Alemania y empezó a intuir lo que iba a pasar mucho antes, cuando el nazismo estaba empezando a aparecer. Fue a varios liceos donde daba clases y la rajaron de muchos por su apoyo a los trabajadores. De hecho, inclusive, cuando empieza a rajar de Stalin, Trotsky se aloja en su casa y discuten hasta las altas horas de la noche con Trotsky sobre política. Trabajó en la formación de obreros, trabajó en la Renault, socorría a los refugiados de los totalitarismos de Stalin y de Hitler. Y a pesar de ser pacifista militante, trabajó activamente en la resistencia contra Franco en Barcelona y después trabajó en la resistencia contra Hitler desde el lado francés. Ser militante pacífica parece que no implicaba no meterse ni comprometerse para ella. Dice, es verdad que el miedo desempeña un papel importante en la carnicería, hablando de Hitler, pero donde yo estaba no parecía tener tanta importancia. Mi teoría es que una vez que las autoridades temporales y espirituales han decidido que las vidas de ciertas personas carecen de valor, nada es tan natural en el ser humano como matarlas. Tan pronto como saben que pueden matar sin temor a represalias, empiezan a matar o animan a los asesinos
con sonrisas de aprobación. Ella fue perseguida por ser judía, a pesar de que tenía una actitud sumamente crítica del judaísmo de su tiempo. Es más, tiene una actitud muy cercana al cristianismo. De hecho, inclusive se afirma que se bautizó al morir, aunque ella no se acercaba o no se reconocía en ninguna confesión cristiana en particular. De hecho, también se acerca mucho al movimiento de Gandhi. Pero yo acá me di los dedos por cualquier lado, ¿no? ¿Por qué no me avisan? Bueno, ahora, dice, hay que estar en un desierto, porque aquel al que hay que amar está ausente. El que pone su vida en la fe en Dios puede perder su fe, pero el que pone su vida en Dios mismo no la perderá nunca. Es lo mismo poner la fe en la fe que poner la fe en Dios. Poner la vida en aquello que no se puede alcanzar de ninguna manera, que es imposible, que es una muerte, y esto es lo que hay que hacer. Nada de lo que existe es absolutamente digno de amor. Absolutamente digno de amor. Por eso quienes disfrutan del privilegio de la contemplación mística suponen, después de haber tenido la experiencia de misericordia divina, que el mundo creado es obra de la misericordia porque Dios es misericordia. Por tal razón, la mística es la única fuente de la virtud de la humanidad. Ambas cosas, tanto creer que detrás del telón del mundo existe la misericordia infinita, como creer que esa misericordia está delante del telón, te vuelven cruel. Cuando leo el catecismo del Concilio de Trento, me da la impresión que no tengo nada en común con la religión que en él se expone. Pero cuando leo el Nuevo Testamento, los místicos, la liturgia, cuando veo celebrar misa, siento con alguna forma de certeza que esa fe es la mía, o más exactamente, que sería la mía sin la distancia que entre ella y yo impone mi imperfección. Es falsa toda concepción de Dios, incompatible con un movimiento de amor puro. Etty Hillesum, holandesa, judía, 1914-1943. Como ven, muere a los 29 años. Sí, más jóvenes que nosotros, que todavía no sabemos qué estamos. Pero, a ver, su papá era un famoso profesor de letras, su mamá era una rusa exiliada en Holanda, ella es holandesa, como les digo. Ella se dedicó mucho al estudio, era muy inquieta intelectualmente, de hecho era profesora de ruso, tradujo al holandés obras de Dostoyevsky, etc. Y por consejo de su psicólogo, desde 1941 empieza a escribir un diario que termina en 1943, cuando la matan. La matan en Auschwitz. Es interesante si ustedes leen el diario, que se acaba de publicar el diario completo en castellano recién en el 2020. Miren en qué año la matan y ya saquen sus conclusiones. Se va acercando cada vez más a lo cristiano sin que ella en ningún momento haga ninguna referencia a lo cristiano en general. Dice, miren esta frase: ahora parece que los judíos no podrán entrar más en los negocios de fruta y de verdura, que deberán entregar sus bicicletas, que no podrán subir más a los tranvías ni salir de la casa después de las 8 de la noche. Sí, me siento deprimida por estas disposiciones. Esta mañana por un momento las he advertido como una amenaza plomiza, que buscaba sofocarme, pero no es por la disposición en sí. Me siento simplemente muy triste y entonces esa tristeza busca confirmación. No son nunca las circunstancias exteriores, es siempre el sentimiento interior, de depresión, inseguridad, que le da a esas circunstancias una apariencia triste o amenazadora. En mi caso funciona siempre del interior al exterior, nunca viceversa. A menudo, las disposiciones más amenazadoras, y son muchas actualmente, van a quebrarse contra mi seguridad y confianza interior, y una vez resuelta dentro de mí, pierden mucho de su carga temeraria. Las amenazas y el terror crecen día a día.
Me cobijo en torno a la oración como un muro oscuro que ofrece reparo. Me refugio en la oración como si fuera la celda de un convento. No, ni salgo, tan recogida, concentrada y fuerte que estoy. Este retirarme en la celda cerrada de la oración se vuelve para mí una realidad siempre más grande y también un hecho siempre más objetivo. La concentración interna construye altos muros entre los cuales me reencuentro yo misma y mi totalidad, lejos de todas las distracciones. Y podré imaginarme un tiempo en el cual estaré arrodillada días y días hasta no sentir los muros alrededor de lo que me impedirá destruirme, perderme y arruinarme. Si llegase a sobrevivir esta etapa, el nazismo, surgiré como un ser más sabio y profundo. Y si sucumbo, moriré como un ser más sabio y profundo. Miren, esta frase te la dice, como ven ahí, el 12 de julio. Dice esto: corren malos tiempos, Dios mío. Esta noche me ocurrió algo por primera vez. Estaba desvelada, con los ojos ardientes en la oscuridad y veía imágenes del sufrimiento humano. Dios, te prometo una cosa: no haré que mis preocupaciones por el futuro pesen como un lastre en el día de hoy, aunque para eso se necesite cierta práctica. Te ayudaré, Dios mío, para que no me abandones, pero no puedo asegurarte nada por anticipado. Solo una cosa es para mí cada vez más evidente: que tú no puedes ayudarnos, que debemos ayudarte a ti, y así nos ayudaremos a nosotros mismos. Es lo único que tiene importancia en este tiempo, Dios, salvar un fragmento de ti en nosotros. Tal vez así podamos hacer algo por resucitarte en los corazones desolados de la gente. Sí, mi Señor, parece ser que tú tampoco puedes cambiar mucho las circunstancias, al fin y al cabo pertenecen a esta vida. Y con cada latido del corazón tengo más claro que tú no nos puedes ayudar, sino que debemos ayudarte nosotros a ti y que tenemos que defender hasta el final el lugar que ocupas en nuestro interior. Ahora estoy empezando a estar un poco más tranquila, mi Señor, por esta conversación contigo. Mantendré en un futuro próximo muchísimas conversaciones contigo y de esta manera impediré que huyas de mí. Tú también vivirás pobres tiempos en mí, Señor, en los que no estarás alimentado por mi confianza, pero créeme, Señor, seguiré trabajando por ti y te seré fiel y no te echaré de mi interior. Tu día de porquería. Carlos de Foucault. Carlos de Foucault, entre paréntesis, pasó algo muy extraño, porque en la Navidad de 1886, se convierte Santa Teresita. La Navidad de 1886 se convierte Carlos de Foucault. En la Navidad de 1886 se convierte, nunca me sale, un gran poeta católico francés. Parece que en Francia en la Navidad de 1886 pasaban cosas. Pegui. ¿Eh? No, Pegui no. No. Bueno. A ver. Carlos de Foucault finalmente, después de haber entrado al ejército, lo echaron porque era un desastre, mujeriego, de joda, tenía mucha plata, la familia derrochaba guita para a lo pampa, etcétera. Al final se va a vivir al desierto, como los padres del desierto, con diferencias, como veremos. De hecho, se hace pasar por judío para infiltrarse entre los árabes y así poder hacer una cartografía de Marruecos que todavía sigue siendo vigente al día de hoy. Después va a ingresar en la trapa para vivir en el desierto del Sahara de Argelia. Y sobre todo se va a quedar escandalizado por lo que él consideraba algo espantoso de nuestro siglo, que era la esclavitud. De hecho, empezó a gastar toda la poca guita que tenía, que le quedaba, en comprar esclavos para liberarlos. De hecho, vivió entre los Tuareg 14 años y publicó un diccionario Tuareg francés Tuareg. Y sobre todo él lo que pretendió es viviendo en el desierto entre los Tuareg, no hablar. Él solamente estaba. Él lo que habla es de Nazaret.
no el Jesús que sale a predicar, sino el Jesús que vivía entre los suyos. Y así se quiere mostrar a los tuareg. En un momento entró una banda de bandidos es una especie de pleonasmo, ¿no? Entrar adentro, subir arriba, banda de bandidos, pero bueno, una banda de bandidos y lo matan. En el desierto quedó el cuerpo ahí tirado por tiempos hasta que lo lograron encontrar y encontraron también el Santísimo Sacramento que tenía expuesto. Recién fue canonizado en el 2022 por el Papa Francisco, a pesar de haber sido probablemente una de las espiritualidades que más marcó el siglo XX, política. A él pertenece una oración que seguramente conozcan, se las leo. Padre mío, me pongo en tus manos, Padre mío, me confío a vos, Padre mío, me abandono a vos, Padre mío, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea que hagas de mí, te lo agradezco. Gracias por todo, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Te doy gracias con tal que tu voluntad se haga en mí, Dios mío, con tal que tu voluntad se haga en todas tus criaturas, en todos tus hijos, en todos aquellos a los que ama tu corazón. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y para mí es una necesidad de amor el darme, ponerme en tus manos sin medida, me pongo en tus manos con infinita confianza, porque sos mi Padre. Creo que la suelen conocer, esa oración del abandono, oración de Carlos de Foucault. El amor de Dios, el amor de los humanos, eso es toda mi vida, eso así lo espero, será toda mi vida. Todas las personas son hijos e hijas de Dios que los aman infinitamente. Consiguientemente es imposible querer amar a Dios sin querer amar a las personas. El amor a todos, que es la consecuencia inseparable del amor a nuestro Señor Jesucristo. Silenciosa, secretamente como Jesús en Nazaret, oscuramente como Él, pasar desconocido sobre la tierra como un viajero en la noche, pobre, laboriosa, humildemente, haciendo bien como Él, desarmado y mudo ante la propia injusticia como Él, dejándome como el Cordero Divino trasquilar e inmolar sin resistir ni hablar, imitando en todo a Jesús en Nazaret y a Jesús sobre la cruz. Sigamos este modelo único y estaremos seguros de hacer mucho bien, porque entonces no vivimos ya nosotros, sino que Él vive, Él en nosotros. Nuestros actos no son ya nuestros actos humanos y miserables, sino los suyos divinamente eficaces. El amor lo es todo, Él nos lanza en seguimiento suyo por el camino de la cruz, Él nos hace penetrar tanto más en ella cuanto es más fuerte. ¿Y cuál es la manifestación fundamental del amor? Perderse, abismarse en lo que se ama y mirar todo lo demás como nada. Pedro Poveda. Pedro Poveda era un cura español, vean ahí, 1874-1936, es decir, muere cuando empieza la Guerra Civil Española. Lo menciono porque no es muy conocido y vale la pena por lo menos prestarle atención. A ver, desde muy chiquito quiso ser cura, entró en el seminario menor a los 12 años, como era común en aquellos tiempos, y entró en Jaén, y empieza a conmoverse por las desigualdades de la pobreza. De hecho, se convence de que la clave para salir de la pobreza es la educación. Y entonces, desde seminarista, empieza a visitar a las familias que viven en cuevas, en Guadix. E incluso se va a vivir a una cueva. E incluso intenta sensibilizar a la sociedad de la importancia de educar sobre todo a los pobres, cosa que fracasa. Fracasa con la sociedad y fracasa con el clero. Qué raro. Bueno, dado que esto provoca un cierto rechazo, lo trasladan a Covadonga, donde se va a dedicar a formarse y a prepararse para preparar profesores y profesoras para ser educadores de los pobres. Empieza a abrir academias, funda una institución, la institución teresiana, con los varones fracasan, quedan las mujeres,
solo mujeres, sobre todo ayudado por una mujer muy importante, Josefa Segovia. Va a trabajar incluso en la Comisión Nacional contra el Analfabetismo en España. Inclusive va a fundar la Asociación de Padres de Familia o colaborar en la fundación de la Asociación de Padres de Familia, convencido de que la familia es fundamental para la educación de los hijos, para que salgan de la pobreza. A ver si nos entendemos. Pero empieza la República Española, ustedes saben, la República Española, el marxismo toma el gobierno y empieza a prohibir todo lo que tenga que ver con lo religioso. Por ejemplo, prohíben los crucifijos en las escuelas, y entonces Poveda les va a decir a las maestras: ustedes deben ser crucifijos vivientes para los chicos, para los alumnos. Y finalmente va a ser fusilado en 1936 por la República Española. Algunas cosas sueltas de Pedro Poveda: la encarnación bien entendida, la persona de Jesucristo, su naturaleza y su vida dan, para quien lo entiende, la norma segura para llegar a ser santo, por una santidad más verdadera, siendo al mismo tiempo humano, con el humanismo de verdad, una vida verdaderamente humana. Hay que tener la mente y el corazón en el tiempo presente. Esto es interesante porque estamos llenos de veces que uno dice: ¡ay, si fuera! No es si fuera, es lo que es. Hay que ser honrados con lo real. Dice un teólogo salvadoreño: hay que ser honrados con lo real. Otro que no era teólogo dice que la única verdad es la realidad, pero no lo voy a citar. Evidentemente humana y toda de Dios, así ha de ser la vida cristiana. Siendo de Dios, deben distinguirse por su carácter eminentemente humano, el cual, informado por una vida toda de Dios, se perfecciona, pero no se desnaturaliza. Volvemos, ser humanos. Y él va a repetir esto muchas veces con San Pablo: creí, por eso hablé. Finalmente, para redondear esto, la teología de la liberación. ¿Por qué la menciono? Porque, como ustedes podrán ver, desde 1054, cuando se separa Oriente de Occidente, el espiritualismo pasa a ser mal mirado en Occidente, no así en Oriente, sobre todo en el siglo XIII, peor todavía. Acá es donde hay que recordar: hay tanto divorcio entre la teología y la santidad, que es la teología la que mata a Juana de Arco. La Facultad de Teología de París es la que condena, la que le da el argumento teológico para la condena de Juana de Arco. Y un siglo antes, para la condena de Margarita Poret, una beguina. Digo para que quede claro, cuando se empieza a distinguir, a dividir, acuérdense que antes, primeros siglos, espiritualidad y santidad iban juntas. Agustín, Juan Crisóstomo, Ireneo, todos iban juntos. La teología y la santidad iban juntas. Esta división entre teología y espiritualidad provocó males terribles. Y ustedes sigan cantando que el Hijo desde el Padre envió. Entonces, ahora, ¿qué pasa? A partir del Concilio Vaticano II, donde muchas cosas de Oriente se recapitulan, se recuperan. A ver, les recuerdo, no existían antes del concilio libros sobre el Espíritu Santo. No se había teologizado la Santísima Trinidad. Los sínodos que caracterizaron siempre a Oriente empezaron a volver a utilizarse, a recurrirse en Occidente. Y eso a partir del concilio. Y todavía hoy está lleno de curas y obispos que están en contra de los sínodos. Yo quisiera saber cuántos curas de las parroquias de ustedes le dan pelota al sínodo diocesano, por ejemplo. No quiero respuestas, solamente las que usted piense.
¿Y por qué no le damos pelota al sínodo? Porque yo soy cura, ya lo sé todo. No se olviden que los de Lefebvre dijeron que el sínodo da vuelta a la iglesia. Porque en lugar de que la iglesia enseña de arriba para abajo, ahora resulta que hay que estar de abajo para arriba. Como el Espíritu Santo, ¿no? Como la planta, como las raíces, como el reino. Bueno, no importa. Entonces, empieza a haber una teología que se nutre de la espiritualidad. Por ejemplo, hubo grandes teólogos, Hans von Balthasar, otro de los enormes teólogos del siglo XX, que empieza a hablar de la teología de los santos y dice, por ejemplo, no se puede hacer una teología sobre el sacramento de la reconciliación sin mirar al cura de Ars. No se puede hacer una teología de la misión sin mirar a Teresa de Lisieux, dice von Balthasar, no estoy diciéndolo yo. Es más, Balthasar va a decir, y acá lo cito, pero casualidad, nomás, de casualidad, que solamente por el hecho de haber eliminado de la iglesia los últimos resabios del platonismo, solo por eso Teresa de Lisieux merece un puesto insigne en la teología católica. Doctora de la iglesia. Entonces, cuando la teología vuelve a incorporarse, a unirse a la espiritualidad, la cosa cambia. Pero la espiritualidad, como ya lo vimos, por aquello de las dos manos del espíritu, la espiritualidad tiene que ser encarnada. No puede haber una espiritualidad. A ver, ustedes tienen todo el derecho del mundo de tener una espiritualidad que se inspire en Carlos de Foucault, en Teresa de Lisieux, en San Benito, todo el derecho del mundo. Pero si no la encarnan en nuestro barrio, en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestras crisis, si no la encarnan, no es espiritualidad, es zaraza. Por su predicación del mensaje evangélico, por sus sacramentos, por la caridad de sus miembros, la Iglesia anuncia y acoge el don del reino de Dios en el corazón de la historia humana. No se puede separar de la historia. Encarnación. La comunidad cristiana profesa una fe que opera por la caridad, dice Pablo. Ella debe ser caridad eficaz, acción, compromiso al servicio de la humanidad. La teología es reflexión, actitud crítica. Lo primero es el compromiso de caridad, de servicio. La teología viene después. Es un acto segundo. Primero, la vida cristiana, que busca el amor concreto. ¿Se entiende, no? Jesús de Nazaret, hijo y hermano, viviente en Dios y pan en nuestra mano, camino y compañero de jornada, libertador total de nuestras vidas, que viene junto al mar con la alborada, las brasas y las llagas encendidas. Pedro Casaldari. En América Latina ha surgido en estos años una nueva experiencia espiritual precisamente a partir del contacto con los pobres. No se olviden lo de la humanidad que dijimos todo el tiempo. De allí ha brotado una nueva espiritualidad que ya no es importación o reflejo de corrientes espirituales de otros continentes, sino que ha surgido del dolor y la pobreza del propio continente. América Latina comienza a beber en su propio pozo. Al Espíritu Santo nadie lo tiene en exclusiva. Está presente y actúa en la historia, en la iglesia, en el pueblo cristiano, en los laicos, en los pastores, pero también en los herejes, filósofos, artistas, políticos de otras religiones y culturas. Víctor Codina, que murió hace unos pocos meses. Podríamos decir muchas cosas más, muchas más. Pero solamente quisiera hacer una conclusión para redondear y que Roberto no me mire con cara de odio. Primero, fundamental abrir los ojos y los oídos. En la realidad, y es indispensable ser honrados con lo real, como dice John Sobrino, teólogo que vive en El Salvador, es donde estamos convocados a hundirnos en el misterio, que es el Dios Padre, Madre de Jesús. El Dios Padre, Madre de Jesús lo vamos a escuchar, conocer, vivir y amar acá, en la humanidad de los humanos que nos rodean.
las dos manos del Dios Padre Madre no son para lavárselas, son para amasar vida. Algunos parecen creer que el Verbo se hizo nube y sobrevoló sobre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó, puso su carpa en medio nuestro. Otros, que el Espíritu es una experiencia individual e interior. Pisar la historia es el lugar donde nace o debe nacer nuestra experiencia de Dios. Ese Dios que se conmueve ante el clamor de su pueblo, ese Hijo que quiere anunciar el Evangelio a los pobres, ese Espíritu Padre de los pobres que quiere renovar la faz de la tierra. Cuando ustedes escuchan a Etty Hillesum, a Simone Weil hablar, por ejemplo, están hablando de la realidad concreta que les toca, y en esa realidad concreta están escuchando, descubriendo y abrazando a Dios. ¿Nuestra experiencia es distinta? Sin duda. Y porque nuestra experiencia es distinta, también será distinto nuestra experiencia de Dios. Sin duda. Creer que es mejor una que otra puede ser peligroso. Es obra del Espíritu Santo practicar la fe y la justicia, vivir el reino de Dios y el Dios del reino, y se responde a las novedades de la historia solo con el Espíritu y la creatividad humana. Toda liberación tiene que estar llena del Espíritu. No se puede experimentar a Dios sin sentir con Él, sin irritarnos con lo que a Dios lo irrita, sin gozarnos con lo que Dios se goza. Es decir, Dios quiere abrazarnos andando por estos suelos. De nosotros depende fundirnos en ese abrazo con Dios, que está ahí. No está donde nosotros quisiéramos que esté, nos gustaría que esté, está ahí. Es decir, depende de nosotros. Si lo vamos a buscar entre los muertos, a lo sumo encontraremos un ángel que nos dirá, no, por acá no es, acá no es, vaya para allá. Allá en la Galilea, allá lo van a ver. Es decir, Él está vivo, pero porque está vivo, quiere que lo encontremos vivo entre sus amigas y sus amigos. Fin.